diferentes aspectos de algo y los resultados se da. Correcto, es correcto, Lucy. Entonces, ese es análisis, ¿ya? Entonces, cuando te piden a ti análisis, pues sabes que tienes que conocer las partes de eso. ¿Qué partes? Ya eso hay que determinarlo. Ahora, la autorregulación es como la metacognición. O sea, cuando te dicen, autorregúlate, tú dices, ¿qué habilidades uso? ¿Cómo las uso? ¿Cómo las he utilizado en este momento para aprender? Es conocer cómo uno utiliza sus habilidades cognitivas. Porque miren, yo puedo hacer preguntas para saber, para percibir si ustedes saben o no saben el contenido de estas habilidades y cómo aplicarlas. Pero al final de cuentas es la percepción del profesor. El que realmente sabe, el que si lo ha comprendido o no, es cada uno. El profesor lo que hace es tratar de preguntar para llegar a una percepción. ¿Comprende o no comprende eso? Pero el que realmente sabe si comprende, si lo utiliza, cómo lo utiliza y cuándo debe utilizar, es la misma persona, cada uno de ustedes. Autorregular es reflexionar sobre el uso de mis habilidades cognitivas, cómo las uso. La interpretación sí es la comprensión. La interpretación es la comprensión. ¿De qué trata el texto? ¿Qué mensaje quiere dar? Si tú le dices qué título pondrías, para ponerle el título tienes que saber el contenido. O sea, la interpretación sí es la comprensión del texto. Dame la interpretación del texto. ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el mensaje? Por ejemplo, aquí tenemos un texto. Seguimos con el cigarro. El humo del cigarrillo llega al fumador a través de un filtro, pero el humo inhalado por el que está al lado está sin filtro, ya que surge de la combustión directa del tabaco. Pues bien, la persona vecina al fumador que aspira durante una hora el humo es como si hubiera fumado 2 o 3 cigarrillos. Esa es la definición de fumador pasivo. Es la persona que convive o trabaja con el fumador. El fumador pasivo tiene mayor probabilidad de enfermarse que el no fumador. Los niños cuyos padres son fumadores tienen un riesgo 2 veces mayor a padecer enfermedades pulmonares crónicas, bronquitis, gripe, neumonías, asma. Sin embargo, dentro de las enfermedades pulmonares crónicas, el asma parece tener sobre todo una causa de tipo alérgica. A ver, ¿cuál sería el mensaje de todo este texto? ¿Cuál es el mensaje que quiere darnos? Interpretar significa comprender de qué quiere hablarse en el texto. Comprender el mensaje. A ver, Luisa. Lo que yo comprendo que el cigarro no solo afecta a la persona que está fumando, sino a la persona que está a su lado. ¿Ya? O sea, dices que el autor quiere establecer el mal del no fumador, pero que está al costado de un fumador. ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Qué nombre le pondrías a este texto, Luisa? Le pondría las consecuencias del tabaco hacia el fumador pasivo. Ya, muy bien, Luisa. ¿Sí? Por ejemplo, ella ha comprendido el texto, está interpretando el texto. Y fácilmente puede ponerle un título porque ya comprendió el texto. ¿Ya? Entonces, se trata, aquí lo que nos falta es la evaluación. A ver, la evaluación es yo valoro algo, lo juzgo. Eso es bueno o malo en torno a un referente. El referente es donde yo quiero llegar. Por ejemplo, cuando a usted le evaluamos, le ponemos una nota si está cerca o lejos de algo. ¿Cuál es el referente? El logro del aprendizaje. El criterio es el referente. ¿Ha logrado el criterio? ¿Está cerca, lejos del criterio? Ha llegado a lograr el criterio. Entonces yo le evaluamos en torno a un referente. El referente es el aprendizaje de la sesión. ¿Cuál es el aprendizaje? Que está establecido en el criterio. Igual,
todos los días valoramos, juzgamos. Ustedes juzgamos a todos. Ustedes juzgan a cada profesor, a sus compañeros, a sus familiares. Bueno, es responsable, no es responsable. Pero lo juzgan. Para que sea evaluación, tiene que ser en torno a un referente. En torno a un referente. Tú dices, ella es una buena amiga. No divulga los secretos. Es una buena amiga, mi referente es los valores de amistad. O sea, siempre que evaluamos, lo hacemos en torno a algo, que puede variar un poco por el criterio, en torno a un referente. Todos los días evaluamos, juzgamos. A ver, si yo le pregunto a Rosa Angélica, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, Rosa Angélica, juzga algo, valora algo. En cualquier campo, a ver. Puedo valorar, no sé, una camiseta deportiva. A ver, la camiseta deportiva, ¿de qué club vas a valorar? Nada, de la selección de la selección ¿Qué peruana. te parece? Bonita, fea, ¿qué te parece? Me parece bonita. ¿Cuál es el referente? Mis gustos personales. De color. Tal vez un referente. En torno a lo estético, que debe ser una camiseta deportiva. En torno a lo estético, debe ser una estética deportiva, esta camiseta es bonita. Entonces, siempre lo evalúas en torno a lo referente. ¿Ya? Muy bien, Rosa Angélica. A ver, Ray Peter, ¿estás ahí, Ray Peter? Bueno, profesor. Hola, Peter. A ver, Ray, dime una evaluación. Valora algo en torno a un referente. Podría ser, en cuestión de cine, la última trilogía de la saga de Star Wars. A mi parecer es mala. Y mi referente sería en el proceso del guión. La narración que cuenta la historia es horrible. No, pero en todo caso, si la película es mala, también el guión es malo, ¿no? La película es mala referente, como tú pones el referente en torno a la calidad que debe tener el cine. Ajá. A veces tiene que ser en torno siempre lo juzgamos en torno a un referente. Esa es mala comparado, o en torno al referente, no comparado, ¿no? También puedes comparar esta con otras películas. El referente es la calidad de la producción que debe tener el cine. ¿Ya? A ver, Hernán Juan Retamoso. Sí, profesor. De interpretación. A ver. No, de evaluación. Ya, perdón. A ver, por ejemplo, algo así parecido a lo que el compañero anteriormente mencionó, solamente que de la película que va a salir, última, de Spider-Man, que varias personas lo están esperando. A ver. No, profesor, la verdad no me quedó muy claro esta parte. ¿En dónde andará Juan? Diego Alessandro. Sí, profesor, buenas tardes. Un ejemplo, de evaluación. Bueno, puedo evaluar respecto a una comida que me gusta mucho, que es en sí el arroz chaufa, pero arroz chaufa hecho de en casa. O sea, yo evalúo que me gusta más su sabor, porque... Dice que el arroz chaufa hecho en casa es más rico, más sabroso. Ajá. Porque puede ser referente. Puede ser referente. La buena cocina. La buena cocina
familiar, ¿no? O sea, el del hogar mismo, porque más o menos cuando venden en la calle es como que, como hacen mucho, reutilizan pues el aceite y a veces eso puede influir mucho en el arroz, ¿no? Se nota mucho a veces cuando utilizan varias veces el aceite guardado y todo eso, mientras que en la No, casa lo no hables utilizan. así, no van a lograr Disculpe, bueno, yo he tenido unas malas experiencias, ¿sí? Ya sé que no, no, ya está no, valorando, ya. Es buena la comida, el referente, la mesa, la cocina, ¿no? Sí. ¿Quién no ajá, come chagua, no? Era mi idea hoy día, por ejemplo. sí, Ya, muy bien. además, A ver, gracias, Diego, ahí está bien. A ver, Christopher Bryan, Buenas, profe. bueno, a ver, bueno, ya, a ver, Christopher, dime un ejemplo de evaluación. Sobre la conducta de personas tóxicas. A ver, ¿de quién estás hablando? A ver. O sea, en general, en cualquier persona que se torne tóxica, en cualquier contexto, sea relación o amistad. Ya, pero no te olvides que evaluamos en torno a alguien específicamente, en torno a un referente. Esa persona es tóxica, pues es Ajá. tóxica, Y el referente es sería mala. los valores que nos enseñaron en la sociedad. No cumple con esos valores. Ya el referente son los valores sociales. Muy bien. Gracias. Esa es la idea. Ya, muy bien. Miren, ahora se trata de ejercitar estas habilidades en un texto. Interpretación, análisis, evaluación, inferencia, aplicación, autoevaluación. La idea es que ustedes sepan qué consiste cada uno y lo utilicen. Ustedes sepan que es necesario para opinar tener argumentos. Para tener argumentos tengo que analizar, conocer las partes, saco argumentos. Para tener fundamento, mi conclusión tiene que tener premisas. Lo voy a evaluar en torno a un referente. Voy a explicar secuencialmente para que me entiendan. Voy a tener un criterio de explicación para que me entiendan. Y voy a expresar mi mensaje para que sea comprensible, o puedo extraer un mensaje o una comprensión de un texto. Vamos primero a ejecutarlo con este texto. Aquí tenemos este libro de Peter Drucker, que se llama Gestionarse a sí mismo. Es un libro muy interesante que todos los que han pasado por estudios empresariales lo han leído. En una parte de su carrera le van a hacer leer. Yo les sugiero que lo lean desde ahora. Si no lo leen en forma inmediata, pues cuando tengan tiempo. Es un libro muy motivador. Por eso, el mismo título lo dice, gestionarte a ti mismo. Entonces, he colgado en PDF, y lo voy a colgar también en Word ahorita mismo, porque vamos a aplicar estas habilidades en ese texto. Entonces, ese texto tiene como 16, 18 páginas. Aquí he puesto un fragmento, el inicio, que está fuera del texto, porque está en el preámbulo. Así como lo vamos a hacer de este ejemplo, lo que ustedes van a hacer. Pues voy a aplicar la interpretación. La interpretación quiere decir comprender todo el texto. Yo leo todo el texto y digo, ¿cuál es el mensaje del autor? ¿Qué quiere transmitirnos con esto? Comprensión. En este caso vamos a leerlo y usted me va a decir de qué trata el texto. Eso es interpretar, comprender el mensaje del autor. Dice, vivimos en una época de oportunidades sin precedentes. Si se tiene ambición e inteligencia, se puede llegar a la cima de la profesión escogida, sin importar dónde se comenzó. Pero con la oportunidad viene la responsabilidad. Las empresas de hoy no están gestionando las carreras de sus empleados. Los trabajadores del conocimiento deben, en la práctica, ser sus propios capacitadores. Depende de cada uno abrirse un lugar, saber cuándo cambiar de rumbo y mantenerse comprometido y productivo durante una vida laboral que podría abarcar unos 50 años. Por la edad de ustedes,
Estamos hablando de una vida laboral de 50 años, ¿no? Para hacer todo esto bien, se debe cultivar una profunda comprensión de sí mismo. No solo de cuáles son sus fortalezas y debilidades, sino también de cómo se aprende, cómo se trabaja con otros, cuáles son los propios valores y se puede hacer la mayor contribución. Porque solo cuando se opera a partir de fortalezas se puede alcanzar la verdadera excelencia. A ver, denle un repaso a esta lectura para hacer la comprensión, para preguntar a algunos. Le doy un minuto para que hagan la lectura de ese texto por sí mismo. Vamos a aplicar las 5 habilidades en esta. Las 6 habilidades cognitivas. Ya, a ver, ¿quién me quiere decir cuál es el mensaje del autor en todo el texto? A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, Sergio, Sebastián. Lo que yo entendí, profesor, es que quiere decir prácticamente que en estas épocas todo el mundo tiene varias oportunidades, pero ¿de qué nos sirve tener varias oportunidades si no se le va a poner el compromiso, ¿no? Con empezar una carrera, por ejemplo, tienes que tener tu emoción, tienes que tener como esa motivación para seguir con tu carrera, no simplemente a pasarla así, a las justas, sino tratar de buscar siempre lo mejor, ¿no? Tratar de sacar siempre buenas notas, no solo aprobar y listo. Ya, muy bien. César Antonio, ¿verdad? Sí, profesor. Yo entendí que una persona debe conocerse a sí misma, sabe, conocer sus fortalezas, debilidades, en qué ámbitos es bueno trabajando para de ese modo discernir entre las oportunidades que le llegan y escoger una en la cual pueda ser excelente. Ya, Leticia. Lo que yo entendí es de que depende de cada uno para poder aprovechar las oportunidades que llegan a nosotros. Pero primero debemos empezar por conocernos bien para así saber nuestras fortalezas y debilidades para así mejorar. Y depende de cada uno de nosotros si llegamos a alcanzar el éxito, porque con ambición y con inteligencia lo podemos lograr. Ya, Sofía. Profesor, yo entendí que básicamente el texto nos dice que el proyecto más importante de uno es uno mismo, que uno tiene que conocerse mejor a sí mismo para saber detectar cuáles son las fortalezas, debilidades, para poder lograr lo que uno desea. Bien, y Menali Nicole. Sí, profesor. Bueno, lo que yo entendí es que hoy en día ya las empresas no se encargan de sus trabajadores, sino que uno mismo tiene que ser autodidacta, tiene que desarrollar al máximo sus capacidades y aprovechar todas las oportunidades que se les presentan. Ya, muy bien. Claro, ¿no? Te dice que uno mismo tiene que gestionar las oportunidades que te da este contexto. ¿Ves? Entonces, cuando ustedes me dicen eso, esa es interpretación, esa es comprensión del texto. ¿Saben cuál es el mensaje general del autor? Por lo tanto, para hacer la interpretación, tiene que ser de todo el texto. Tiene que ser de todo el texto. No basta una parte.
Ahora, si yo analizo, si yo digo, vamos a analizar este texto. Entonces tú dices, analizar significa comprender las partes de algo. ¿Qué partes puedo señalar para describir y analizar en esta parte del texto? ¿Qué me diría? ¿Hay partes que puedo analizar, que puedo describir? ¿O no? ¿Qué me diría? A ver, Estefano. Sí, profesor, como dice la parte en que las empresas de hoy no están gestionando la carrera de sus empleados, los trabajadores del conocimiento deben en la práctica ser sus propios CEO. O sea, ellos mismos Ya, tienen... pero, a ver, ya, está bien, pero entonces, ¿analizaría a quién? ¿Analizaría a la empresa? Ujú. ¿A quién más? Y a los trabajadores. Ya, puedo describir el papel de la empresa y el papel de los trabajadores. Cuando estoy escribiendo más de un elemento, estoy analizando. Entonces, yo puedo analizar, describir la empresa como lo ve, cómo ve el trabajador, entonces estoy analizando. Porque estoy escribiendo más de un elemento. También puedo ver el contexto, ¿no? Entonces, eso es analizar en esa lectura. Dice la otra habilidad es evaluar. Para evaluar también es necesario leer todo el texto o tener un conocimiento de todo el texto. Porque teniendo un conocimiento de todo el texto tú puedes juzgarlo. ¿Es bueno? ¿Por qué es bueno? ¿Cuál es mi referente? A ver, valoren esta parte del texto. ¿Es bueno el mensaje? ¿Es malo? Bueno, ¿en torno a qué referente? Malo, ¿en torno a qué referente? A ver, ¿quién evalúa ese texto? Valorar. A ver. A ver, Christopher. Bueno, yo considero que es bueno el mensaje que deja que cada uno se busque su lugar donde logre su mayor desarrollo, y el referente sería el desarrollo personal. Ya, entonces el mensaje es bueno porque te habla y te precisa acciones sobre el desarrollo personal. Es el referente. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quisiera opinar sobre esto? Es correcto. Es darle un juicio de valor en torno a un referente. Es evaluación. ¿Ya? Ahora, la otra habilidad es inferencia. Inferencia es sacar premisas del texto y tú sacas una conclusión. El autor quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo le digo, vivimos en una época de oportunidades sin precedentes, es una premisa, digo. El autor dice que vivimos una época de oportunidades sin precedentes. Otra premisa yo puedo decir, si tienes ambición e inteligencia, puedes llegar a la cima. Entonces, yo digo, el autor dice, vivimos en una época de oportunidades sin precedentes. El autor dice que si tienes ambición e inteligencia, puedes llegar a la cima. En conclusión, ya yo saco mi conclusión sobre estas dos premisas. Aquel que actúa con inteligencia en este contexto puede ser exitoso. Saco mi conclusión. El autor quiere decir lo siguiente. ¿Está bien? A ver, ¿quién me da un ejemplo de inferencia en este texto? Dos premisas y una conclusión de ustedes. A ver si está, o se retiró Hernán Juan Retamoso. Sí, profesor. ¿Volviste, Sí, Juan? sí. A ver. No, estoy acá siempre. Dame un ejemplo de inferencia. Dos premisas y una conclusión tuya. El autor quiere decir lo siguiente. De cualquier parte del texto, de este texto. A ver. Primero, que vivimos en una época de oportunidades sin precedentes.
Ya, en el segundo párrafo, pues, ya, el segundo. Está bien. A ver. Que con la oportunidad viene la responsabilidad. Ese es uno. Ya, es una premisa. Otra. Ya. Otra, que los trabajadores deben ser sus propios, como lo dicen ahí, CEO, como sus propios jefes. Ya, muy bien. A ver, ¿cuál sería la conclusión? Que si los trabajadores no cumplen con la responsabilidad, van a hacer un mal papel como sus propios jefes, como trabajadores, pues. Ya, la oportunidad viene con la responsabilidad. Los trabajadores consiguen sus propios jefes, como dice. Sí. Y la conclusión es que sin responsabilidad van a cumplir un mal papel como trabajadores. Ya. No van a aprovechar la oportunidad. Es inferencia. Extraes ideas y todas conclusión. Explicación es la secuencia, ¿ya? Explicación es la secuencia. En este caso, primero habla del contexto, luego de la empresa y al final habla del trabajador y sus expectativas. ¿Ves? Entonces, este mismo, pero obviamente es el texto mayor, ¿no? Ustedes van a hacerlo del texto que está a ver, lo voy a abrir. Tengo que subirlo también en el mismo texto en Word. Ustedes van a crear, van a utilizar estas habilidades en este texto. Si no está subido en Word, lo tengo que subir en Word también. Este es el texto. Es de gestionarse a sí mismo. Esta es la parte que hemos conversado. Y aquí viene el texto. Todo este es el texto. ¿No? Entonces, cuando uno tiene un texto de estas características, bueno, la idea es que lo lean, pero obviamente que tú eliges el momento que vas a leerlo porque es de acuerdo a la planificación del tiempo de uno, ¿no? Y también debo colgarlo en Word. Si no está colgado, debo mostrarlo en Word. Es este texto, es el mismo texto. ¿Ya? De todo ese texto, ustedes van a aplicar las habilidades. Todo ese texto. Van a aplicar estas habilidades. Entonces, miren, ustedes saben, dice, ¿cuándo se entrega este trabajo? Este trabajo se entrega en 3 días. En 3 días. Entonces, ustedes tienen que pensar, este texto lo podemos leer todos a la vez. Entonces todos lo leemos, nos lo unimos. Si ustedes dicen, no, por el tiempo, entonces no podemos distribuir el texto. Si se distribuyen el texto, se distribuyen entre los 5, entre los 3, ¿no? Pero se supone que cada uno es un experto en parte del texto. Si alguien del grupo falla, inventa o espera recién hablar en la reunión y no cumple su parte, el trabajo se cae. Porque se trata que si el texto se divide entre 5, entonces cuando se reúnen, el primero habla. El texto en la primera parte dice lo siguiente, en resumen. El siguiente, y así cada uno. Una vez que entiendes todo el texto, puedes interpretar, el mensaje del autor es el siguiente. Para la interpretación tienen que tener el texto completo. O lo leen todo, o se distribuyen y tienen que tener un mensaje completo.
Para analizar puede ser hasta partes del texto. ¿Alguien ha levantado la mano? Profe, profe, solo quería ¿Sí? preguntar, es que como está organizado parece como si fuera esos para métodos científicos, algo así. Yo lo veo de una forma que parece algo parecido a eso, por eso digo. Quería nada más. No tiene que ver nada con ello. No, Aquí yo siempre es solo un digo ejercicio que de por habilidades. apariencia, por la estructura, parece nomás. Ya, pero no es que siempre es un ejercicio de habilidades cognitivas. No es la secuencia del método científico, no. El análisis, ustedes pueden decir, ¿qué analiza el autor ahí? Eso puede ser por partes. Ya dijo su compañero que analice el contexto, la persona, lo que debe ser. Saben que tienen que comprender partes del todo, por lo menos partes. Para hacer la evaluación tienen que leer todo el texto. Por lo tanto, o lo leen todo, o se distribuyen una vez que cada uno cuente su parte, y dicen, el texto es bueno, por ejemplo, no, y el referente es este, tal. Porque no solamente sí es bueno, ¿no? Tienen que decir por qué es bueno, tienen que argumentar por qué es bueno, si es bueno. La diferencia sí pueden extraerlo por partes, por un párrafo, dos párrafos, son ejemplos de diferencia. La explicación es secuencial, cómo ha ido secuenciando el texto del autor. Por lo tanto, si ustedes se distribuyen, pues si ustedes se distribuyen el texto entre 5, el primero, aparte de resumir e interpretar el texto, esa parte del texto, dice de qué trata, y van sumando la explicación, ¿no? Y al final de hacer por lo menos un párrafo de cada uno de estos, hacen la autorregulación, reflexión. ¿Hemos utilizado bien las habilidades cognitivas, no nos ha aplicado, o todavía tenemos deficiencias? Para interpretar qué hemos hecho, nos hemos distribuido y hemos hecho el mensaje. Autorregular es decir cómo lo has hecho. Entonces, en eso consiste la actividad. Está claro, hay que, ¿hay alguna pregunta de ustedes? ¿No? Entonces está claro la actividad. Entonces lo que van a hacer es primero, a ver, Marco. Profesor, en total serían 2 hojas, ¿no? Si más o menos es un párrafo por cada parte. Serían 2 hojas todo el trabajo, ¿no? Es máximo, sí, pues. Es que si tú pones solamente una línea por cada uno, no sé yo, no. Si quiero leer lo que han escrito. ¿El máximo es un párrafo o es el mínimo? No, pues el mínimo. No es ya. suficiente. Entonces puede ser más grande también. Sí, pero no vas a hacer todo el texto, pues, ¿no? Párrafo, no vas a hacer, no tiene sentido hacer gran cantidad de texto, ¿no? Si no se trata de sintetizarlo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces está claro, el trabajo tiene 3 días. Disculpe. Sí, Lice. ¿Puede volver a explicar qué es la autorregulación? Ya. La autorregulación es reflexión sobre cómo uso las habilidades cognitivas. O sea, tú dices, a ver, ¿cómo hemos utilizado? ¿Qué hemos hecho para interpretar? Hemos leído el texto y hemos buscado el mensaje. Estamos utilizando bien la interpretación. Hemos analizado. ¿Cómo hemos analizado? Hemos descrito las partes. Es reflexionar cómo has hecho el trabajo, cómo has utilizado estas habilidades. ¿Lo llegas a comprender totalmente o todavía crees dificultades en aplicar estas habilidades? O sea, es reflexionar sobre cómo usas esas habilidades. Ese es un criterio ya de cada uno, del grupo, ¿no? Del grupo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Terry, a ver. Buenas tardes, disculpe. De lo que vamos a usar las habilidades, ¿se refiere al trabajo de gestionarse a sí mismo de Peter Drucker o del texto que nos va a mandar de Word? Es el mismo texto. ¿El mismo? Yo solo envío el texto en Word para que se puedan distribuir, pero es el mismo texto. Ese texto que te PDF es el mismo. Que voy a enviar, muchas gracias. Es el mismo. Sino que he dicho que se lo voy a enviar en Word
de repente para que puedan distribuírselo, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Entonces pasan a su grupo y se organizan cómo van a trabajar. Ya iba a pasar a cada grupo. ¿Está bien? Y voy a enviárselo de una vez el- la actividad todavía no está activa. Ya está el Word, ya está el Word ahí. Está Peter Drucker está es el mismo, en PDF ya está. Ya, entonces pasan a su grupo para ponerse de acuerdo cómo van a trabajar. Yo voy a pasar al grupo por cada uno de los grupos. Pasan a su grupo, que va a pasar a los grupos. A ver, quedan 3 nomás del grupo. No, profesor, somos 5. Sigue Morales en el grupo. Está bien. Profesor, eso es lo que hemos como que sacado mal, bueno, una nota no tan favorable. Bueno, no sé, pero el diagrama de Chicago lo podemos mejorar en el portafolio. Claro, ahí lo pueden reflexionar todos, sí, pues. Inclusive Morales no ha subido el trabajo. Por eso le digo, sigue Morales, Morales, Rengifo, Francisco. Creo que está presente, ¿no? Sí está presente. Sí está presente. Sí. Pero se reúne con ustedes. Profesor, disculpe, está activado su micro en la otra pestaña y se escucha eco. Por favor, tienen que ir a los grupos, voy a ir al grupo.
Francisco, ¿trabajan en el grupo Einstein o Lluvia de Ideas o no? Lo tiene muteado. Porque Francisco estaba acá. Y si no se integra en ese grupo, Lo siento, profe, estaba leyendo la información de los documentos. tienes que reunirte con el grupo para ver cómo van a trabajar. Luisa y tú, en estos momentos, por favor, pónganse de acuerdo. Miren, Vanessa, y entonces para el trabajo, ¿cómo se va a hacer? ¿Ya?
Ya, muchachos, entonces, el trabajo, no se olviden, estén claros qué es lo que se pide. Yo les voy a preguntar las habilidades, cómo se aplicaron. Ejemplo de interpretación, el mensaje. Lo que quiero que me demuestren que ustedes saben qué significa interpretar, que saben qué significa analizar, qué significa sinergia, no en su definición, sino en su aplicación. Y las preguntas giran en torno a eso. ¿Ya? Y cualquier error, pues lo vamos superando, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Muy bien. Nos quedamos ahí, muchachos, hasta la otra semana. ¿Ya? Hasta el domingo suben el trabajo, ¿ya? Nos vemos, porque tengo que entrar a otra aula. Hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.